Buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Es sábado, 1 de junio, iniciamos un nuevo mes de la mano del Señor y pues cuando terminemos este mes de junio ya estaremos en toda la mitad de este año 2024 y, y pues podemos ver su fidelidad, podemos ver su bondad y pues seguramente la vamos a ver en este mes de junio. Entonces yo les voy a invitar a que oremos por el mes de junio. Oremos para que la bendición de Dios esté en este mes sobre nosotros, para que Dios nos ayude, nos impulse, nos guíe y hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, muchísimas gracias por el mes de mayo que ya pasó, que terminamos ayer. Muchas gracias por el mes que iniciamos hoy, que ponemos en tus manos con fe y con confianza de que tú estarás delante de nosotros, de que tú cuidarás de nosotros, de que tú guiarás nuestro caminar y de que tú nos bendecirás y guardarás. Ponemos este mes de junio en tus manos con fe, con confianza y dándote gracias a ti. Todo honor y toda gloria sean dadas al nombre, que sobre todo nombre, al nombre de Jesús. Padre, en esta noche nosotros te pedimos que bendigas tu palabra, la meditación que hacemos de ella y que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en Primera de Pedro. Recuerden que cuando terminamos los viajes de misioneros de Pablo, comenzamos a hacer esta semana meditaciones acerca de la primera carta de Pedro y vamos a explorar en las meditaciones de la noche estas cartas generales, porque parte de mi presuposición, y es una presuposición personal, es que nosotros leemos mucho, se predica mucho y estudiamos mucho acerca de las cartas de Pablo, y hemos dejado las cartas generales como a un ladito. Entonces vamos a tratar de revivirlas, recuperarlas en las meditaciones de la noche. Vamos a comenzar con las cartas de Pedro. Entonces estamos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, y la meditación anterior, que fue el miércoles, meditamos acerca de la fe y de la salvación, de la cual pues Pedro va a hablar y va a continuar hablando. Vamos a leer a partir del versículo 10, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice: acerca de esta salvación, de la que meditamos el miércoles, dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os ha sido anunciadas mediante lo que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Hablando acerca de esta salvación, Pedro va a mencionar a los profetas que profetizaron, los del Antiguo Testamento, dentro de sus profecías. Dice que ellos profetizaron de esta gracia, y seguramente Pedro estaba pensando especialmente en Isaías. Isaías, dentro de todos los profetas, pues Isaías es el profeta que más anuncia y habla acerca del Mesías, también porque es una de las profecías más extensas que tenemos en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y también habla acerca de los padecimientos y los sufrimientos del Cristo, del Mesías. Bueno, que Cristo, un paréntesis, que Cristo es la traducción al griego de la palabra Mesías, que es una palabra hebrea que significa el enviado de Dios. Cristo, pues, es exactamente la misma palabra, pero en otro idioma, en el griego, y el mensaje es aquel que Dios envía, el Mesías o el Cristo, el cual predicaron eh, los profetas, como dice aquí Pedro. Entonces él habla acerca de los sufrimientos del Cristo y las glorias que seguirían a eso. Entonces Pedro está haciendo mención del Antiguo Testamento y además dice: no se servían a ellos mismos, o sea, no estaban predicando para ellos, estaban predicando para un tiempo más adelante, que sería para el tiempo pues de todos nosotros, que pudiéramos reconocer el Cristo, pero más específicamente para este tiempo de Pedro, de los apóstoles, en los cuales ellos
Y como vimos en los viajes misioneros de Pablo, lo que ellos hacían y lo que hacía Pablo era llegar a las sinagogas donde estaban los judíos que conocían las profecías de estos profetas de que iba a venir un Mesías, un Cristo, y, y entonces les anunciaban a Jesús, le decían, este Mesías ya vino, es Jesús, murió en la cruz por nuestros pecados para darnos salvación y todo. Entonces, especialmente en esta época de Pedro, esta profecía era para que ellos pudieran identificar que ese Mesías, ese Cristo era Jesús. Como vimos en algunos viajes misioneros de Pablo, algunos judíos, la mayoría de los judíos en estos viajes misioneros de Pablo, no creían que ese Cristo fuera el Mesías, porque ellos no esperaban un Mesías que muriera. Ellos esperaban un Mesías que triunfara con poder, y obviamente la cruz es un escándalo, y Pablo también va a mencionar eso, la cruz es un escándalo para aquellos que se pierden, que no tienen salvación. El escándalo de la cruz de Cristo, de cómo este Dios, que siendo Dios, como dice Filipenses, vino a hacerse hombre, cómo este Dios muere en la cruz, pero cómo muere por nosotros. Entonces, Pedro va a hablar acerca de esta salvación en la cual pues, los profetas profetizaron para que nosotros pudiéramos ubicar quién es el Cristo. Y no solamente ubicar quién es el Cristo, sino ubicar cuál era su misión y cuál es nuestra misión de parecernos a este Cristo. Este no es un Cristo que nació en una familia rica, con muchísimo dinero. Es un Cristo que se hizo hombre y nació en un pesebre en medio de una familia humilde. Eh, no vemos mucho de eso en Cristo, y por el contrario vamos a ver mucho padecimiento en su vida. Y a nosotros se nos invita a ser como Cristo. Y mucha parte de la vida cristiana es aprender a vivir en medio de los sufrimientos, pero con el gozo que tiene el tener la salvación. Precisamente el miércoles que hicimos la meditación de lo que Pedro menciona, la fe que va a llevar a la salvación y que está mirando en la vida futura. La primera carta de Pedro nos va a invitar muchísimo a poner nuestra esperanza y nuestra fe en una vida futura. Sí es cierto que Dios tiene recompensas aquí, sí es cierto que Dios quiere bendecirnos aquí, pero no es lo más importante. Si le preguntáramos a Pedro, aquí en la primera carta de Pedro y en lo que él quiere enseñar en esta primera carta, ¿qué es lo más importante de la fe? Seguramente Pedro nos va a decir es la salvación futura, es que tenemos un lugar allá en los cielos, debemos vivir de tal manera que nos hagamos allá un lugar para, para compartir eternamente pues, con Jesús y con nuestro Dios. Entonces, Pedro va a hablar de los padecimientos y de los sufrimientos de este Cristo, pero también dice, y de las glorias que seguirían. Y él está pensando en esa gloria después de la muerte y en su resurrección. Y lo va a aplicar igualmente para nosotros como creyentes. Tenemos una fe y una esperanza en salvación, y muchas de esas glorias van a venir en la vida después de la muerte. Y debemos vivir de tal manera en este mundo que nos aseguremos que nuestros tesoros estén en los cielos, aguardando para esa eternidad. Y es mucho de lo que nos va a invitar también Jesús en el Evangelio, el famosísimo Sermón del Monte. No se hagan tesoros en la tierra, donde las cosas se dañan, se pudren. Habla del óxido, las cosas se oxidan y se dañan. Más bien, tesoros en los cielos, en donde aguarda nuestra salvación, donde tenemos fe de una salvación eterna. Y allá va a ser. Y por eso habla de los sufrimientos de Cristo, pero también de las glorias que seguirían. Y finalmente dice, ellos predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, eh, aún cosas que los ángeles anhelan mirar, a las cuales usted y yo hoy tenemos acceso a través de su palabra, a través de su presencia, a través de la oración, y nos invita a disfrutar de mucho de lo que vamos a vivir en esa eternidad hoy. Con esa meditación en la primera carta de Pedro, te lo voy a invitar a orar. Señor, te damos muchas gracias por los profetas que profetizaron acerca de quién iba a ser este Cristo, y por el ejemplo que nos da este Cristo que sufrió, que padeció sufrimientos
pero para ser glorificado y exaltado. Enséñanos a nosotros también a, a vivir de tal manera en la cual podamos ver en los sufrimientos, en los padecimientos, en las situaciones adversas, nosotros podamos ver la recompensa futura de la salvación y podamos creer con toda nuestra fe en la obra que tú hiciste en la cruz y en la promesa de una vida eterna a todos aquellos que creemos en tu nombre. Bendícenos, te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Iglesia, que el Señor les bendiga. Recuerde que la reunión de parejas del jueves de la semana pasada, de esta semana, está allí en el canal de YouTube, para que no se la pierda y la pueda buscar los que no pudieron venir. Y en nuestra reunión de ayer también está allí el Salmo 119. Mañana nos congregaremos, nos reuniremos y nos encontraremos aquí para juntos adorar y escuchar la predicación de la palabra de Dios a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.